Bueno, bienvenidos a todos. Les pido por favor vayan conmigo a la escritura, al libro de Salmos, capítulo 36, versículos del 8 al 9. Salmos 36 del 8 al 9. Dice la Biblia: serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Me encantan estos dos versículos. Estamos dando una continuidad a lo que hemos venido platicando. Hace 2 semanas, hace 2 estudios bíblicos, estábamos hablando sobre un salmo y la importancia de estar bajo la sombra del Señor, porque bajo su sombra encontrábamos plenitud de gozo. Hablamos acerca de la salvación que hay también cuando confiamos en el Señor y nos ponemos bajo su cobertura. En el estudio anterior hablamos acerca de lo que encontramos en esa cobertura y dijimos que bajo su sombra encontramos misericordia. Salmo 36, 7 era el versículo que analizábamos la semana anterior y dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Dijimos que al ampararnos bajo la sombra de las alas del Señor, lo primero que encontramos es su misericordia, y hablamos acerca de todas las aristas que podemos encontrar en la misericordia del Señor. En esta oportunidad quisiera hablarles bajo el tema el contenido del paquete de la misericordia. Vamos a analizar a la luz de estos 2 versículos que están a continuación del estudio de la semana pasada, lo que incluye el paquete de la misericordia de Dios. Vamos a analizar algunas de las características de la misericordia de Dios. Y es importante que ustedes y yo descubramos lo que hay en su misericordia para que no menguemos en buscar a Dios día a día por todas las herramientas o a través de todas las herramientas que ustedes y yo conocemos y que ya hemos en otras oportunidades detallado, las maneras en las cuales ustedes y yo podemos estar bajo la sombra del Señor. El contenido del paquete de la misericordia. Vamos a hacer nuestro análisis del texto, por supuesto, versículo 8 y 9 del Salmo 36. Serán completamente saciados. ¿Quiénes serán completamente saciados? Los que están bajo el amparo de la sombra de las alas del Señor. Una vez nosotros entremos ahí y encontremos la misericordia, seremos completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Súper bonito, todo lo que pasa en el área espiritual, en el momento en que nosotros damos un paso de fe y nos reunimos con Dios, es súper interesante. Dice que seremos completamente saciados de la grosura de tu casa. Vamos a analizar esto. Las palabras etimológicamente hablando las veremos un poco más adelante. Sin embargo, vemos que aquí dice que vamos a estar llenos de la grosura, es decir, del alimento. Vamos a analizar esto más adelante. Sin embargo, les doy una introducción. La grosura de la cual habla aquí era ese proceso del holocausto, en donde la mejor parte de la carne, la que tenía más sabor, era entregada a Dios. Esa no se la podían comer los sumos sacerdotes ni nada, era la que se ofrecía a Dios como holocausto. Entonces, el hecho de decir que comparte su grosura con nosotros quiere decir que la mejor parte del holocausto, la porción de comida que solo podía ser asignada a Dios, Él la va a compartir con nosotros si nosotros decidimos estar bajo la sombra de sus alas, encontrando su misericordia. Cuando nosotros nos referimos a Jesús, Él siempre dijo que era el pan de vida. ¿Recuerdan ustedes eso? El pan de vida que sacia. Pues es más o menos una referencia a esto que estamos hablando. Se nos permitirá comer de la provisión que hay en la casa de Dios, al estar en su misericordia, en su secreto, en su lugar de refugio. Por ejemplo, Juan capítulo 6, versículo 35, el Señor dijo en este evangelio, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Es más o menos una ilustración muy parecida a lo que hemos venido hablando. El pan de vida, espiritualmente hablando, nos alimentará siempre y cuando estemos en él. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, que es la figura de entrar bajo la sombra de sus alas, buscando su misericordia, nunca tendrá hambre, porque su grosura, su pan, que es él mismo, será compartido con nosotros. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos a ver eso un poco más adelante. Ahora saltemos del versículo 35, Juan 6:35, al versículo 51, Juan 6:51. Y dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Me encanta esta parte. Yo soy el pan vivo. Vea la ilustración que hace el Señor siempre con la necesidad que tenemos nosotros de la provisión de los alimentos en nuestra vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, o sea, de él, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Exactamente encaja lo que estamos hablando con la base de nuestro estudio de hoy. La grosura que encontramos al refugiarnos en la misericordia de Dios es Jesucristo dándonos la oportunidad de poder compartir de Él y por supuesto estar en la vida eterna. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, o sea, de Él, vivirá para siempre. Vida eterna, perdón de pecados. El hecho de comer del pan es ese paso de fe, esa acción que yo debo de tomar. Recuerden que hemos dicho hasta el cansancio que todas las provisiones de Dios, las promesas de Dios, ameritan una acción de fe. Todas tienen una condicionante de fe. Por pequeñita que ésta sea, es una condicionante de fe. Y aquí dice, vivirá para siempre aquel que comiere de este pan. Pero para comer de ese pan tengo que hacer una acción, que en el caso de nuestro estudio de hoy significa irnos a refugiar bajo las alas del Altísimo. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y es exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo por ustedes y por mí. Si seguimos un poco más adelante, dice, serán completamente saciados de la grasura de su casa. Eso ya quedó súper claro. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. Abrevar significa llevar al ganado a tomar agua a un estanque o a un depósito para que ellos sacien su sed. Cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios bajo sus alas, generalmente estamos sedientos por el camino, por las dificultades, por los desafíos, por el trabajo diario, por lo difícil que es a veces vivir, y necesitamos que nosotros seamos nutridos, que seamos hidratados, es la palabra que busco, a través de las delicias del Señor. Por eso dice, y tú los abrevarás, les darás de tomar del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. El Señor Jesucristo también habló acerca del agua y dice, Juan capítulo 4, versículos 13 y 14, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Recuerden que esto sucede en el marco de una conversación que el Señor tenía con la mujer samaritana en el pozo. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esa agua que tú estás ofreciéndome, que tú estás sacando del pozo, el agua H2O, el agua física que nosotros tenemos en este mundo, volverá a tener sed. Dentro de un rato sudarán, dentro de un rato se deshidratarán, sobre todo si están en el sol, en el calor, y vamos a tener sed otra vez. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, el torrente de la delicia, como decía este versículo, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. Qué poético este salmo y cómo describe realmente lo que Dios quiere decir de sí mismo,
Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Qué maravillosas las promesas de Dios. También el Señor dijo que él era el agua de la vida. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38 dice lo siguiente: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él ofrece el agua, pero también hay una condicionante, mis queridos hermanos y amigos: venga a mí y beba. No va a llegar el Señor a su lugar con un vaso de agua de vida eterna. No va a llegar el Señor a buscarlo a usted en medio de sus problemas, en medio de su trabajo. Nosotros tenemos que ir al secreto de Dios. Tenemos que ir a refugiarnos bajo sus alas, porque ahí encontramos plenitud de gozo. Dijimos estudio primero acerca de esto, porque ahí encontramos la misericordia, y dentro del paquete de la misericordia, del combo de la misericordia, vienen todas estas características. Vamos a encontrar primero el pan, la necesidad que tenemos de saciar. También vamos a encontrar el agua de vida, la necesidad de saciar la sed que tenemos de algo que nos nutra internamente. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuál es la condicionante? Creer en él. Como todos podamos darnos cuenta ahora, estas son las condicionantes para llegar a conquistar este espacio maravilloso del secreto de Dios. Si seguimos leyendo, dice el versículo 8, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, versículo 9, porque contigo está el manantial de la vida, punto y coma, en tu luz veremos la luz. Cuando nosotros estamos fuera de la guianza de Dios, muchas veces tratamos de tomar decisiones sin tener la luz que nos ilumina. No podemos tomar decisiones si nosotros no tenemos una lámpara encendida para poder dar pasos firmes. Puede ser que me funcione ir tocando, ir a tientas, como decimos, tocando paredes, tocando el piso, a ver si no me caigo en algún lugar, pero definitivamente andar a ciegas o andar en la oscuridad no es el lugar en donde tengo que desarrollar mis metas. Debo desarrollar mis metas en la luz, tengo que ver claro qué es lo que está pasando. Y Dios se promete a sí mismo como la luz del mundo. Dios se promete a sí mismo como esa luz que va a alumbrar nuestro camino, que vino a alumbrar el camino de la humanidad, porque andábamos en tinieblas espiritualmente hablando. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 12. Juan 1, ahí empieza la historia, ahí empieza el desarrollo de todo eso. Hay muchas características importantes en esta porción. No las vamos a analizar todas porque vamos a estar enfocados, por supuesto, en esta palabra que dice la luz. Juan 1, del 1 al 12. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Para eso venía. Aquella luz, versículo 9, verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos, usted y yo, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La luz vino a alumbrar nuestro camino, a mostrarnos cómo llegar a Dios.
La palabra de Dios dice que Jesucristo es el único medio hacia Dios. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y vino aquí para darnos luz. Entonces, como ustedes pueden ver, esta porción poética del Salmo 36, versículos 8 y 9, encierra el paquete que hay en la misericordia de Dios. Lo vamos como desamarrando el paquete, el regalo que encontramos después de llegar a la presencia de Dios, bajo sus alas, bajo su sombra, y encontrar el paquete de la misericordia del que hablamos. Y hemos encontrado la misericordia de Dios. Ahora, abrámoslo a ver qué piezas son las que están adentro. Y adentro de la misericordia estamos, que seremos saciados de nuestras necesidades aquí durante el mundo, que será quitada nuestra sed espiritual mientras estemos aquí, y que encontraremos la luz que necesitamos para tomar decisiones sabias, decisiones correctas en el momento correcto. Esto es lo que hace Dios con nosotros. Ahora, ¿dónde y cómo es que Jesucristo, el buen pastor, quiere saciar el alma del creyente? Esa sería la pregunta. ¿Dónde y cómo? Bueno, pues ¿a dónde va a ser? Bajo la cobertura de sus alas, bajo la presencia de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Desarmando la misericordia que encontramos ahí y desmenuzándola y dándonos porción tras porción de toda esa maravilla que podemos encontrar en la presencia de Dios. Esa promesa de plenitud que hay en la Biblia para sus ovejas, si lo quiere tomar como una ilustración de un rebaño de ovejas, como Dios muchas veces se refiere a la iglesia. Todo esto lo vamos a ir analizando. La saciedad para el creyente que encuentra su presencia es importantísimo para tener una vida estable mientras dura esta vida. Mientras ustedes y yo estamos aquí queriendo amar a Dios y queriéndole conocer más, es necesario que se encuentre en la presencia de Dios, bajo su sombra, bajo sus alas y con su misericordia. Ahora, vamos a ir analizando etimológicamente las palabras clave que encontramos en estos dos versículos. ¿Qué significa, por ejemplo, saciados en el original hebreo? Significa experiencia completa. Formalmente, estar y beber hasta saciarse. Tener una experiencia a un grado completo, como una extensión figurativa de beber hasta quedar satisfecho. Saciarse, ampararse, etcétera, etcétera. Todos estos son sinónimos de lo que el Señor ha puesto en la palabra saciados. Entonces, como lo aplicamos para nosotros, esta palabra que encontramos en este versículo, que ustedes y yo, como ovejas, si queremos hablarlo de esa forma, del rebaño del buen pastor, será completa y plenamente saciada la persona cuando llega a la presencia de Dios, completa y plenamente saciada de las necesidades que tenemos y de todo lo que hay para nosotros en su presencia. Tendrá la experiencia que su espíritu y que su alma quede completamente satisfecho. Cuando se haya amparado, por supuesto, cuando haya dado el paso de fe, la acción que Dios quiere, y nos metamos bajo la dulce, protectora, consoladora, misericordiosa presencia de Dios. Eso encontramos. ¿A qué se refiere que el creyente será saciado de la grosura de su casa? Como lo dijimos hace un rato, ese viene de la palabra hebrea, producto de primera calidad. Es la selección mejor para el consumo. Hoy todo está carísimo, carísimo. Todo donde usted vaya, la inflación está que revienta los mercados. Me contaba una persona que había ido a buscar un lomo para una reunión que tenía en su casa y que necesitaba un buen pedazo de carne porque eran varias personas que iban a llegar, y que él jamás había visto que un trozo de carne costara $200. $200 por un pedazo de carne. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios no tenemos que pagar ni $1. Tenemos que llegar a saciarnos de la grosura del Señor. Producto de la primera es la selección para el consumo. Eso es lo que viene de la palabra hebrea que dice, de la frase hebrea que se refiere a la grosura de su casa. El pueblo de Israel tenía como por mandato del Señor no comer de esta grosura. Recuerden que estaba
únicamente reservada para Él, para el holocausto a Dios. Pero el Señor nos permite ahora a ustedes y a mí, a través del velo que se rompió cuando el Señor Jesucristo entregó el Espíritu, entrar confiadamente al trono de la gracia y que ustedes y yo podamos compartir esto. Ejemplo de lo que se hacía en el tiempo antiguo lo podemos ver en Levítico capítulo 3, versículo 16. Esto es nada más un ejemplo. Y decía, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Esas eran las instrucciones. Si usted quiere ahondar un poco más en esto, puede leer Levítico 4:8, Levítico 7:31, Levítico 9:23, Levítico 16:25, Levítico 17:6, Números 18:17, Reyes 8:64. En todas estas porciones que acabo de leer ahora, está una referencia al hecho de que la grosura pertenecía en el holocausto únicamente a Dios. Nadie más podía hacerlo. Recuerdan también, no sé si alguno de ustedes ha escuchado, estoy seguro que sí, acerca de los hijos del sacerdote Elí, Ofní y Finés. En algún momento creo que hemos tocado esta historia acá. Estos dos sacerdotes hacían lo malo delante de Dios, decía la Biblia, y que ellos estaban en las puertas del templo para acostarse con las mujeres que entraban y salían. Y no solo eso, ofrecían sacrificios sin autorización y se comían la grosura del holocausto. Esa era una falta de respeto a Dios. Pero ¿qué es lo que Dios nos ofrece ahora? A ustedes y a nosotros y a mí, es poder entrar en su presencia. Y Él pondrá la mesa y nos compartirá su carne, su bendición, la mejor parte. Es por eso que sigo animándole a ir a la presencia de Dios, a poder reunirse con Él, a poder encontrarse con Él y ver todo lo que se puede desbloquear en el momento en que usted entra ahí. Es una maravilla. Si a usted le gustan los juegos de video o es un experto en informática o usted conoce muy bien el manejo de las cuentas, de los passwords, de los usuarios y de crear cuentas, etcétera, etcétera, le sonará esto. Cuando usted entra a la presencia de Dios, bajo su sombra, bajo su protección, desbloquea todo lo que hemos venido hablando hasta este momento. El uso local y cultural de los sacrificios de paz eran aquellos que el pueblo de Israel hacía en obediencia a la fe, a lo que estaba escrito en la ley, al Antiguo Testamento. Y hasta la muerte y resurrección de Jesucristo, hasta ese punto había que hacerlo, creyendo que Dios un día enviaría al Cordero inmolado. Por eso lo hacían. Al Cristo de Dios, el Mesías, para que fuese Él la ofrenda perfecta y por medio de sí mismo comprase la paz del mundo, la paz con la que nosotros tenemos que vivir. Mientras tanto eso sucedía, el pueblo hacía estos sacrificios de paz, que es ofrecer los holocaustos y la grosura, como hablábamos hace un momento. Pero un día Jesucristo se presentó a este mundo. Ese es el propósito por el cual todo esto está enlazado. Hoy en día, las personas que no conocen esta historia, que no conocen los detalles, así como usted y yo estamos estudiando la Biblia, no le dan el sentido a Jesucristo. Creen que es nada más un profeta. Creen que es nada más una persona que vino al mundo para hacer el bien. No consideran a Jesús el Hijo de Dios, pero es porque no conocen el enlace que hay en toda la historia bíblica. Desde la obra plena de Jesucristo en su muerte y su resurrección, el ser humano no necesita hacer ningún sacrificio, sino solamente decidir creer en la bendita persona de Jesucristo, en la obra en la cruz, en la resurrección, y aceptar en fe el regalo de su salvación. Eso es lo que aprendemos a través del cristianismo. Es donde la persona puede ser saciada. No hay otro lugar en donde nosotros verdaderamente saciemos nuestro interior. La grosura de la casa de Dios, ya no por sacrificios simbólicos como se hacían en el Antiguo Testamento, sino por la plenitud que hay en la obra de Jesús y en su resurrección. ¿Dónde encuentra el creyente entonces este producto de primera calidad? Pues exactamente, ahí donde lo está pensando, en lo que hemos repetido en los últimos, con este tercer estudio bíblico. El primer lugar
o el primer paso que debo dar para encontrar eso en la presencia de Dios es usar todas las herramientas que hay a nuestra disposición. Esta que estamos utilizando hoy es una de esas herramientas. El poder transmitir en vivo, el poder estar conectados en este momento es una herramienta. Ir a la iglesia es otra herramienta. Después de la pandemia hemos quedado algo perezosos algunos y no quieren ir a la iglesia porque es más cómodo verlo por televisión o conectarse por un implemento electrónico. Pero en el templo se manifiesta la gloria de Dios. En el templo se alaba a Dios junto con otras personas que están en la misma sintonía. Y eso es lo que le da algo diferente a la congregación. Hay que ir a la iglesia. Otra de los caminos para llegar a eso y encontrar la grosura de Dios es la oración, como lo hemos ya repetido. Es la lectura bíblica o el estudio bíblico, como lo estamos haciendo hoy. Si hacemos todas estas cosas, entonces por supuesto vamos a obtener las bendiciones espirituales que tiene el Señor disponible para usted y para mí gracias a la obra de Cristo. Aprendemos, otra de las cosas que descubrimos es aprender a disfrutar de la presencia de Dios, a crecer espiritualmente, porque somos guiados por nuestro buen pastor. Disfrutamos de la paz que Jesucristo compró en la cruz a favor suyo y mío. Y somos fortalecidos junto con otros creyentes en el rebaño del buen pastor. No estamos solos en esto. Podemos ir a la presencia del Señor todos y vamos a recibir ese paquete en las cantidades correctas cada uno de nosotros. El resultado de esto es reconfortante. Cuando el creyente es saciado por Cristo el buen pastor, dice, y tú, vamos a volver al texto base, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. Cristo es el pastor y Cristo es el agua de vida, el agua que saciará el alma sedienta. Solo para poner una ilustración, el agua limpia y fresca es una necesidad diaria que tienen las ovejas cuando hay pastores, cuidadores de ovejas o personas que están desarrollando esa área. Las ovejas necesitan consumir entre 2 y 3.5 litros de agua al día, aunque todo va a depender, por supuesto, de su estado fisiológico, pero el contenido del agua en su alimento y en las condiciones ambientales es vital. Las ovejas necesitan sal también para no deshidratarse, para fortalecer la digestión, además para conseguir una correcta alimentación y absorción de los nutrientes de su comida. Por eso el pastor proporciona a las ovejas bloques de sal. Las ovejas viven en rebaño para asegurar su supervivencia. Recuerden que son muy vulnerables. Cuando están solas, cuando están en una situación individual, son presa fácil. Por eso debemos congregarnos también. Cuando la amenaza un peligro, corren a refugiarse donde está todo el grupo de ovejas. Así minimizan las posibilidades de ser devoradas por los depredadores. Las ovejas nunca beben aguas en movimiento, un río que se esté moviendo. Ellas no se van a acercar a eso porque tienen miedo, porque no saben nadar. Pero cuando nosotros podemos llegar confiados a la presencia de Dios, todo esto está cubierto. La palabra abrevarás viene de un vocablo hebreo que significa dar de beber, o sea, dejar, permitir o causar que una criatura beba líquido de diversas clases. La sustancia que se bebe puede ser nutritiva, puede ser refrescante, puede ser una bebida rehidratante, todas estas cosas que las podemos tomar como ejemplo e ilustración para lo que Dios nos quiere decir. Cristo, el buen pastor y agua de vida, abrevará al creyente o a la oveja, si quiere verlo así, nutriéndole, calmando su sed del alma. Como dijimos al principio, Jesucristo es el agua que nos quitará la sed espiritual. Si tomamos de su agua, dijo él, no tendremos sed jamás. Pero si tomamos el agua natural para nuestro cuerpo, dentro de poco tiempo vamos a tener que volverlo a hacer porque se desgasta. ¿Qué significa que el Señor abrevará al creyente del torrente de sus delicias? Bueno, ese torrente también significa, si hacemos una traducción del hebreo al español, el arroyo, un cauce, un movimiento de un afluente de agua de diversos tamaños que varían en gran medida basado en los volúmenes de agua que pueden circular. Las delicias
del hebreo al español, gozo, formalmente deleite, o sea, un estado de ser de gozo que se fundamenta en observar las circunstancias como algo favorable. Todo esto significa estar en delicia, torrente de las delicias de Dios. Ahora imagínelo usted en oración, pasando ese torrente de las delicias de Dios y usted saciándose en la presencia del Señor. El Señor entonces nos dejará abrevar, nos dejará ir y tomar, beber, nutrirnos, refrescarnos, saciar la sed de cada uno de nosotros. Las causas de sus delicias pueden ser el gozo, el deleite, el poder, el manjar que se encuentra en Cristo, en el agua de vida. Todas estas cosas son las que nos van a fortalecer. ¿Qué garantías tenemos de la satisfacción plena para las personas, para los creyentes o para las ovejas, si quiere, entre comillas, que busquen saciarse del buen pastor? Pues lo primero es que encontraremos el manantial, a donde está todo lo que necesitamos ustedes y yo. La palabra manantial, por supuesto, viene del hebreo, de una palabra hebrea que se traduce flujo, o se ha dicho de un líquido que se mueve, una fuente, o sea, el lugar que marca el origen de un camino y su corriente. La fuente, el sustento, la razón de existir de todo creyente está en, y debe ser, por supuesto, Jesucristo. El buen pastor, el agua de vida. Cuando el creyente hace de Cristo su manantial, entonces ciertamente encuentra la satisfacción que necesita, la plenitud, la saciedad. Hay plenitud de gozo. ¿Recuerdan? Delicias para siempre, dijimos en el primer estudio relacionado a esto. Vemos cómo el Señor nos da esa esperanza bendita y es por eso que les animamos a buscarlo. El escritor C.S. Lewis decía: hoy sé, Señor, ¿por qué no pronuncias respuesta alguna? Porque tú mismo eres la respuesta. Y para poder encontrar esa respuesta tengo que ir a su presencia, estar bajo sus alas. Volvemos a nuestro texto base, Salmo 36, en la segunda parte de este salmo, y dice, de este versículo, y dice: en tu luz veremos la luz. ¿Cómo es esto? ¿Cómo en tu luz veremos la luz? La luz del Señor, por supuesto. La profundidad de su luz en la vida del creyente es impresionante. La palabra hebrea luz se puede traducir lo que es contrastado con la oscuridad. En algunos contextos con el significado asociado de guía, también de salud, de vida, de prosperidad, de juicio correcto y de otras cosas positivas que podemos encontrar en la Biblia. Pero ¿hacia dónde queremos llevar esto? ¿Cuál va a ser nuestra aplicación? En la luz del Señor, esto es, la luz del Señor tomado como su guianza, como su prosperidad espiritual, que viene como resultado de su acompañamiento, de su presencia, el juicio correcto que el creyente llega a tener. Esto es el discernimiento espiritual, la iluminación que hay en la palabra de Dios, en una vida plena en Cristo. Como resultado de todo esto, vamos a andar en la luz de Jesucristo. Es por eso que necesitamos su luz. Tiene que tomar decisiones. Yo personalmente estoy seguro que ustedes también. Nuestra vida está hecha de decisiones. Tenemos que tomar decisiones todo el tiempo. Pues ahora debemos hacerlo bajo la luz del Señor. Que el Señor nos encienda el foquito, si quiere, vale la pena la ilustración, para que podamos nosotros caminar y tomar las decisiones adecuadas. Jesucristo es la luz, como lo vimos en los dos versículos de la introducción a este estudio. Pero si quiere saber un poco más de la luz, puede leer Salmo 27.1, Juan 1.4, Juan 3.19, Juan 8.12, Juan 12.46, en los que hablan de la luz de Dios. Su luz entonces trae salvación. El Salmo 27.1 también podemos encontrar otro ejemplo de eso y dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Me encanta ese salmo, Salmo 27.1. Él es mi luz y mi salvación, me enseña por dónde voy. Y una vez acepto esa luz, entonces puedo obtener la salvación eterna. Su luz trae favor en el caminar de cada uno de nosotros. Salmo 89.15 dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarle. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Qué bueno caminar así, qué bueno caminar con el Señor. Su luz ilumina y guía. Isaías 2.5 dice: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Qué bueno que lo podamos hacer.
El resultado maravilloso de estar en la luz de Jesús entonces son las decisiones sabias, las decisiones correctas, la sabiduría, la salvación eterna, el perdón de los pecados, la esperanza de la vida eterna, esa esperanza con la que nos movemos las personas de fe. Veremos, esta palabra viene del hebreo mirar, uso de la percepción de la vista para los objetos y hacer juicios basados en las percepciones. Dios nos permitirá ver no solo las cosas que están al frente, pues esto es muy fácil. Algunos de nosotros ya la vista empieza a fallar y usamos lentes para poder ver mejor, pero no estamos hablando acerca de esto. La visión que hay en la parte espiritual de observar lo que es bueno y lo que no es bueno, haber conocido la información claramente de lo que Dios quiere para mí. El creyente, por lo tanto, tendrá una percepción clara, un discernimiento espiritual, el cual le proveerá la capacidad de análisis, de prudencia, de toma de decisiones. Así el Señor nos dará la asistencia divina que necesitamos para estar en este mundo. Y todo eso lo encontramos en la luz de Cristo Jesús. Por lo tanto, en la luz de Cristo únicamente el creyente puede ver la luz, como lo dice este salmo. Solo en la luz de Dios encontramos la luz. Cristo, por lo tanto, es la luz en la vida del creyente, es su guiador, protector, defensor de todo. Como ustedes pueden ver, todo esto que hemos hablado hoy es el paquete de la misericordia que encontramos bajo su sombra. Hemos abierto el paquete de la misericordia y hemos encontrado todas estas cosas maravillosas, grandes herramientas que tenemos para vivir nuestra vida diaria en este mundo y estar preparados para lo que viene después de la muerte o después del arrebatamiento de la iglesia, para estar preparados para cuando nos toque vivir con Cristo la eternidad. Si usted quiere aceptar al Señor Jesús como Salvador, quiere tener la libertad de poder entrar bajo su sombra, bajo su cobertura, entréguele al Señor Jesús su corazón. Acepte lo que Él hizo. Vino al mundo hecho hombre, murió en una cruz, resucitó y lo hizo por usted. Su sangre derramada. Ese sencillo acto de fe le va a dar a usted la oportunidad de aceptar que Jesucristo murió como el Cordero inmolado, que se dio en holocausto, el último sacrificio para que ustedes y yo seamos salvos y podamos tener la libertad de entrar a su presencia y obtener su misericordia. Y en el paquete de la misericordia encontrar un montonazo de características como unas que hemos visto hoy. Le invito a que reciba a Cristo como Salvador. Denle esa oportunidad a Dios de poder gobernar su vida y que usted pueda entrar y recibir de Dios sus beneficios a través de la fe y el amor a Él. Si usted quiere dar ese paso de fe, le pido que ahí donde está, haga esta sencilla oración. Solo Dios le puede dar salvación eterna. Solo Dios le puede dar perdón de pecados. Ningún hombre sobre esta faz de la tierra le puede brindar esas cosas. Lo único que podemos hacer es acompañarlo en una oración. Diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por esta oportunidad. Ahora quiero entrar a tu presencia, ponerme bajo tu cobertura, bajo tus alas y encontrar tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.